y le han compensado económicamente lo que le quitaron. ¿Te fijas? Sin embargo, aquí, que nosotros fuimos descubiertos por españoles, eso aquí no ha ocurrido. Y aquí pretenden que van a tener una actitud positiva con los mapuches, porque están bajo una presión internacional que los obligó a cambiar la ley del terrorismo, por ejemplo. Que si no es por la presión internacional no la cambian. Entonces, aquí todavía hay unos cuantos patrones de fondo, porque este es un país que funciona con patrones de fondo. Es como los señores feudales en la Edad Media, y que siguen haciendo lo que ellos quieren. Ellos hacen lo que ellos quieren. Uno puede leer a Foucault, uno puede leer a Nietzsche, uno puede leer a los grandes pensadores del mundo, pero ellos parece que no lo leen. No les interesa. Entonces uno va a lograr algo. Ya la historia de la clase obrera chilena, a través de 60 o 70 años de lucha, con grandes huelgas que fueron masacres, porque un día en la escuela de Santa María de Iquique mataron a 3.500 mineros. Lograron avances, lograron ciertas conquistas sociales, lograron reivindicaciones. Se acabaron. Lograr conquistas, lograr algo, que te reconozcan algo, cuesta mucho. No es algo que ocurre como porque ellos lo conceden. Para que ellos lo concedan, tienen que sentir que hay alguien que se lo está exigiendo. Si no, no lo conceden. Sí, pero, por ejemplo, si llevamos el tema a lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, con el orden discursivo que tenía la nueva narrativa, que era toda una evocación a la problemática que se estaba viviendo en aquel entonces, ¿ya? Había un enemigo común, a alguien a quien tirarle los dados, claramente. Ahora, como escritor, según usted, en donde toda esta problemática está mucho más dispersa, ¿a quién tenemos que tirarle los dados, siendo que existe toda una maquinaria publicitaria en donde muy poco podemos hacer? Yo pienso que nosotros, en aquella época, quiero hablar específicamente del periodo de la dictadura, hubo algunos estudiosos universitarios, profesores universitarios, no sé qué, intentaron caracterizar un poco el tipo de literatura que se hizo en aquel periodo. Se habló, por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje, de una literatura que era elusiva, que decía de manera metafórica cosas que no podía decir de manera directa, porque si las decía de manera directa le podía costar la vida a quien estaba escribiendo. O sea, yo no creo que haya nadie tan valiente que se atreva a escribir algo y publicarlo, llamando a las cosas por su nombre en esa época, sin saber de que estaba jugándose el pellejo de alguna manera. Entonces se producía este fenómeno de llamar las cosas de manera indirecta, y se habló de un lenguaje elusivo. Se habló de una literatura que era muy metafórica, pero que estaba haciendo alusión a lo mismo. O sea, eran cuentos donde desaparecía gente, pero nadie decía por qué desaparecía la gente, sino que era gente que desaparecía. Había uno me acuerdo así, de manera muy rápida y breve, de un tipo que llega a un departamento y está viviendo ahí cuando le tocan el timbre. Y viene un tipo a preguntarle si llegó fulana. Entonces él dice, no, yo acabo de llegar a vivir aquí, no sé quién es fulana. El tipo le dice, bueno, yo también vivía aquí, venía un tipo a preguntarme si había llegado fulana. O sea, había una fulana que había vivido ahí y había desaparecido. Y había gente que iba todavía a preguntar por ella. Iba a preguntar si ella había llegado. Y nunca regresó la fulana. Nunca nadie supo qué pasó con ella. O sea, eran formas metafóricas de hablar del tema de los desaparecidos. ¿Te fijas? Ahora, en el sentido también era fácil, porque cuando uno tiene un dictador encima, que usa el toque de queda, que pone tropas en las calles, resulta fácil darse cuenta dónde está el problema, ¿no? Pero nosotros hoy día tenemos la sensación de que estamos viviendo en una sociedad que es tremendamente injusta desde el punto de vista humano. Y yo te digo, para mí una característica central es el grado de deshumanización al que hemos llegado. O sea, yo creo que esta sociedad es intrínsecamente perversa. Los valores que tiene, en la medida en que pone como primer valor el egoísmo,
pone como primer valor el ráscate tú solito, y si podí, aprovechate del hueón que está al lado. Entonces yo me doy cuenta que estoy viendo una sociedad que es mucho más inhumana que otras sociedades que yo conocí, personalmente. Ahora, cuando yo veo a una persona, por ejemplo, que gana poco dinero, muy poco dinero, tan poco dinero que no siquiera alcanza a ganar 50.000 pesos al mes, pero me dice que está feliz de poder pararse afuera de un mall porque puede ver todo lo que venden ahí. Aunque él no lo pueda comprar, tiene el sueño, la esperanza de que algún día va a poder comprarlo. Eso también existe, ¿te fijas? Entonces dime, ¿qué puedo hacer yo frente a una persona que me dice eso? Ya uno puede tener el deseo dentro de uno de que las cosas cambien. Uno puede desearlo profundamente. Pero también tiene que tener la capacidad de ver cómo. Porque uno de los méritos que tuvo en su momento Marx fue que él dijo, la sociedad cambió. Salimos de la Edad Media y entramos en el capitalismo porque aparecieron las industrias, aparecieron las máquinas. Y con la industria y las máquinas apareció la clase obrera. Y la clase obrera está llamada a pelear contra el capital. Porque simplemente se explotaba por el capital. Y desde esa posición, al dar esa lucha, este actor nuevo que aparece, que antes no existía, porque antes era el campesinado, feudal, no existían los obreros, esta clase va a redimir a todas las demás clases. De forma natural. No porque tenga que pensarlo. Es porque naturalmente por la lucha que da de reivindicación va a mejorar las condiciones de vida del resto. Pero dime hoy día, ¿quién es ese actor social que está llamado a reivindicar las condiciones de vida del resto? Ya, fíjate, porque esto no es un problema de conciencia nomás, no es de cuánto sabes tú o cuánto sé yo y cómo eso me mueve, cómo me mueven mis valores. Es un problema de cómo está funcionando la sociedad también, con los distintos actores que la componen. ¿Te fijas? Y yo no sé, yo creo que puede ocurrir que se produzcan, porque Chile es una situación privilegiada en este minuto, comparándolo con el resto de América Latina. O sea, yo creo que hay otros países de América Latina donde los problemas son más graves que en Chile, mucho más graves. Entonces hay otros países donde las posibilidades de que hayan estallidos sociales son mucho más evidentes, ¿no? Hemos tenido aquí, hubo problemas en Bolivia hace poco, ha habido problemas en otros lugares. Es difícil desde ese punto de vista. Yo pienso que tiene que haber un gran desarrollo de la conciencia. Sin desarrollo de la conciencia no creo. Si mientras un hombre no sea capaz de darse cuenta que él va a decidir por sí mismo cómo va a hacer su vida, es muy difícil que alguien lo pueda venir a convencer de que tiene que vivir otra vida. Para cambiar de tema, quería preguntarle, ¿en qué está usted ahora como producción literaria? Ya, como producción literaria, estoy en lo siguiente. Terminé de escribir una novela que me tiene bastante satisfecho, pero también muy preocupado. No sé realmente qué tan buena es. Yo quisiera que fuera muy buena. Se llama La Ciudad de Noche. Es una ciudad mítica que yo construyo en algún lugar de América Latina y reúne todos los conflictos que pueden existir en América Latina. Y hay una galería de personajes porque el personaje central es la ciudad, no es alguien, no es una persona, es la ciudad. Entonces, toma los metarrelatos de antes. Claro, ahí llegan, concurren una serie de personajes que van desde un tipo que es dueño de una empresa hasta un gallo que es mendigo y que vive en el atrio de una iglesia. Hay detectives y prostitutas, periodistas y cantantes de bolero. O sea, es una ciudad que está es como un gran mosaico de las contradicciones que se viven hoy día en el mundo latinoamericano, por llamarlo de esa manera, porque yo creo que la realidad debería ser sudamericano. Ahora, aparte de eso, estoy trabajando en otra novela, porque ya la terminé, he trabajado mucho en ella, he trabajado casi 10 años en esa novela. Estoy trabajando en otra novela que se llama La Declaración de Buchev, en donde hay una novela que tiene corte policial, es moderna, hay unos tipos que son ministros, hay un tipo que es ministro de Economía del gobierno anterior, que amanece un día muerto en su casa. No se sabe si se suicidó o si lo mataron. Cuando le hacen la autopsia le encuentran en la garganta restos de un papel.
Después aparece otro tipo que viene desde el extranjero que también aparece muerto en las mismas condiciones. Hay dos. Y el policía que investiga descubre de que estos dos se conocían, eran amigos de la universidad, habían estudiado todo en Ingeniería de la Chile. Y descubre que eran un grupo de 5 ingenieros jóvenes que apoyó el gobierno de Allende. Y de los 5, uno murió. Él sabe que uno murió. 3 están vivos. Y uno está desaparecido. Está en la lista oficial de desaparecidos. Y los papeles que le encuentran en la garganta son una declaración que estos 5 firmaron. Es una declaración que ellos hicieron. La declaración de Buchev se llama. Porque ahí está ingeniería. ¿Cuándo? Estoy trabajando en esa novela, estoy escribiéndola. Tengo bueno, avanzado 4 o 5 capítulos. Estoy trabajando en ella, lo que me tiene más entretenido en este minuto. Bien, don Jorge, estamos limitados como siempre, todo nos limita. Quisiera agradecer su presencia acá, espero tenerlo nuevamente. Espero que quedaron varios temas en el tintero. Y como Centro Cultural Proletario quisiera agradecerle infinitamente que se tome el tiempo para prestar oído a un montón de jóvenes que intentan hacer algo y al final siempre es muy gratificante conversar con usted. Agradezco yo doy las gracias. Agradezco que ustedes quieran conversar conmigo, mucho. Para mí es un gusto conversar cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias. Buena entrevista. Siempre. No voy a dormir. Tanto rato.